En 1954, la esposa de un trabajador de fábrica en Dayton, Ohio, logró alimentar a su familia de 7 personas con solo $9 a la semana. Ella preparaba las mismas 5 cazuelas en una rotación constante y nunca escuchó una sola queja de sus hijos o de su esposo. Su secreto es, de hecho, el número 6 de esta lista. El número 19 costaba menos de 40 centavos de preparar y podía dejarse en el horno durante una hora entera sin que nadie tuviera que vigilarlo. El número 3 era un plato básico que se servía en todas las comidas compartidas de las iglesias desde Alabama hasta Wisconsin, y la mujer que lo llevaba era famosa por no haber compartido nunca la receta mientras estuvo viva. Estas 25 cazuelas se crearon con un propósito principal: estirar casi nada para convertirlo en una comida que pareciera abundante. Con el tiempo, la comida precocinada enterró estas tradiciones. Hagamos una cuenta regresiva de las 25 cazuelas olvidadas de los pobres por las que nuestras abuelas ponían las manos en el fuego. Cazuela de pan y mantequilla. Antes de que el pudín de pan se convirtiera en un postre común de restaurante, se servía como una cena salada entre semana. Las madres colocaban rebanadas de pan blanco del día anterior en una fuente para hornear untada con mantequilla, esparciendo trocitos de jamón sobrante entre las capas. Luego vertían huevos batidos mezclados con leche, sal y pimienta sobre todo, y lo horneaban hasta que la parte superior se doraba y el centro quedaba firme como un flan salado. Una barra de pan costaba 16 centavos y los huevos 60 centavos la docena. Todo el plato alimentaba a 5 personas por menos de 40 centavos. Se podía preparar la noche anterior, lo que significaba que la cena estaba lista 45 minutos después de encender el horno. No había que estar de pie ni remover nada. Las mujeres que trabajaban en el turno de mañana en las fábricas textiles lo preferían porque no les exigía casi nada al final de un largo día. La capa superior quedaba crujiente como una tostada, mientras que el interior se mantenía suave y con textura de flan. Desapareció de las cocinas estadounidenses en el momento en que el pan de molde se volvió lo suficientemente barato como para que nadie se molestara en guardar los bordes duros. Cazuela de carne de res cubierta con panecillos, biscuits. La carne molida se doraba con cebolla, se mezclaba con una lata de sopa de tomate y un puñado de guisantes congelados. Luego se vertía en una fuente para hornear y se cubría con discos de masa cruda para panecillos de un tubo de 10 centavos. Después de 30 minutos a 400 grados Fahrenheit, los panecillos se inflaban y doraban mientras la carne burbujeaba debajo. La carne molida costaba unos 43 centavos la libra en 1956 y la lata de sopa costaba 10 centavos. Toda la cazuela alimentaba a 6 personas y las sobras se podían recalentar sin perder calidad. La cubierta de panecillo era el elemento genial. Reemplazaba la cubierta de puré de papas de un pastel de carne tradicional, shepherd's pie, por algo que no requería ninguna preparación. No había que pelar, ni hervir, ni hacer puré. Simplemente se abría el tubo, se colocaban los discos encima y el horno hacía el resto. Los niños que normalmente rechazarían un plato de estofado de carne comían esto sin rechistar, porque los panecillos lo hacían sentir como algo especial. Repollo gratinado. Una cabeza de repollo costaba menos de 10 centavos y podía alimentar a una gran multitud. Las madres lo cortaban en tiras finas, lo colocaban en capas en una fuente para hornear con una salsa blanca hecha de mantequilla, harina y leche. Luego lo cubrían con pan rallado con mantequilla y lo horneaban hasta que burbujeaba y se doraba. El repollo se volvía sedoso y dulce al cocinarse, perdiendo su acidez cruda. Algunas mujeres añadían tocino entre las capas, mientras que otras incorporaban queso americano rallado. Sin embargo, la versión sencilla era la que aparecía constantemente en las comidas compartidas y en las cenas de los funerales en todo el Medio Oeste. Una cazuela entera costaba unos 25 centavos y rendía para 2 comidas completas. Los libros de cocina de los clubes de mujeres de Iowa y Minnesota la incluían sin hacer mucho alarde. Era el plato del que nadie presumía, pero que todo el mundo comía. Cazuela de fideos con atún.
La versión original no era el desastre empapado que finalmente le dio mala fama a las cazuelas. Usaba atún enlatado, escurrido y desmenuzado, con fideos de huevo cocinados justo antes de estar tiernos. La crema de champiñones se diluía con un chorrito de leche y se añadían guisantes congelados en el último momento. Todo se mezclaba suavemente y se vertía en una fuente, con papas fritas trituradas esparcidas por encima. 15 minutos en un horno caliente y las papas fritas se doraban mientras el relleno se cuajaba lo suficiente como para sostener una cucharada. Una lata de atún costaba 29 centavos. La cobertura de papas fritas era la característica distintiva. Esa sal y ese crujido contra el relleno cremoso hacían que los niños pidieran repetir. Campbell's imprimió la receta en las etiquetas de sus sopas en 1955 y se convirtió en la cazuela más preparada en Estados Unidos durante una década. Más tarde decidimos que era vergonzosa, pero estábamos equivocados. Lasaña de los pobres. La lasaña real requería ricota, mozzarella y fideos especiales hervidos por separado. La lasaña de los pobres usaba macarrones, coditos, colocados en capas en una fuente para hornear con carne molida dorada, salsa de tomate, pasta de tomate diluida con agua y rebanadas de queso americano. Había suficiente líquido para cocinar la pasta directamente en la fuente. El plato se cubría herméticamente con papel de aluminio y se horneaba durante una hora. Los macarrones se hinchaban hasta quedar tiernos y se teñían de rojo, mientras el queso se derretía formando hilos entre las capas. No era italiano. Era cocina de la pobreza estadounidense usando un nombre prestado, y mantenía a las familias llenas los jueves por la noche cuando el dinero para la compra escaseaba. Todo el plato costaba menos de 60 centavos y producía lo suficiente para durar 2 cenas. Cazuela de salchichas y frijoles. Las salchichas se cortaban en rodajas, se mezclaban con frijoles horneados y se vertían en una cazuela con una raya de mostaza amarilla por encima. Un paquete de salchichas costaba 39 centavos y una lata grande de cerdo y frijoles costaba 15 centavos. Todo esto alimentaba a una familia por menos del precio de una sola hamburguesa en un restaurante. Las salchichas se inflaban en el horno mientras los frijoles se espesaban a su alrededor y la mostaza se doraba ligeramente en la superficie, añadiendo un toque ácido que cortaba el dulzor. Los niños se lo comían sin que se lo tuvieran que decir 2 veces. Nadie estaba orgulloso de ello, y nadie necesitaba estarlo. Aparecía, alimentaba a todos y nunca decepcionaba a una familia. Cazuela de papas y huevo. Las papas hervidas en rodajas se colocaban en capas con huevos duros en rodajas. Se cubrían con una salsa blanca hecha de mantequilla, harina y leche, y se horneaban con pan rallado dorado por encima. Se añadía una pizca de pimentón para darle color. Toda la cazuela costaba menos de 40 centavos y alimentaba a 6 personas con una cena caliente, saciante y rica en proteínas sin un solo trozo de carne. Las familias católicas hacían esto todos los viernes durante la Cuaresma. Las familias campesinas lo hacían cuando las gallinas ponían más rápido de lo que se podían usar los huevos. Las papas retenían el calor, por lo que la cazuela se mantenía caliente para las segundas porciones. Esto apareció en los libros de texto de economía doméstica a lo largo de la década de 1950 como un ejemplo de cocina familiar asequible. Ha desaparecido tan por completo que la mayoría de las personas menores de 50 años ni siquiera han oído hablar de ello. Aquí hay algo que vale la pena entender sobre las cazuelas y por qué importaban tanto. La cazuela no era solo un formato de receta, era una solución de ingeniería al problema de alimentar a una familia cuando no tenías casi nada con qué trabajar. Una cazuela rinde, esconde y transforma. Pones ingredientes baratos en una fuente, los cubres con salsa, los horneas juntos, y lo que sale se ve y sabe a una comida unificada en lugar de una colección de sobras. Una mujer que servía papas hervidas y un huevo frito en un plato estaba sirviendo pobreza. La misma mujer que colocaba esas papas y huevos en capas en una cazuela con salsa blanca estaba sirviendo la cena. La psicología importaba y la dignidad importaba. Estos platos no eran cocina perezosa,
Eran actos de ingenio silencioso realizados por mujeres que entendían que la forma en que se veía la comida en la mesa afectaba cómo se sentía una familia consigo misma. Cada cazuela de esta lista se construyó sobre esa comprensión. Cazuela de macarrones con queso. Esta no era la de caja ni la de restaurante con 4 quesos artesanales. Era la de la década de 1950. Los macarrones, coditos, cocidos se colocaban en capas con rebanadas de velveta, se bañaban en leche, se batían con huevos y se horneaban hasta que la parte superior se doraba y el flan se cuajaba alrededor de los fideos. Los huevos eran el secreto que las recetas modernas han olvidado. Convertían la leche en un flan que unía todo para que cada cucharada mantuviera su forma en el plato. Una caja de macarrones costaba 9 centavos y el Velveeta costaba 45 centavos y duraba para 3 tandas. Esta era la cena de los domingos, la estrella de las comidas compartidas y la comida reconfortante, todo en uno. La capa superior crujiente, dorada y ligeramente masticable era el trozo por el que todos se peleaban. Cazuela de naufragio, shipwreck casserole. El nombre lo decía todo. Era capa tras capa de cualquier cosa que hubieras naufragado en una sola sartén y horneado hasta que funcionara. Las papas crudas en rodajas iban en el fondo, seguidas de cebolla en rodajas, carne molida dorada, una lata de frijoles rojos escurridos y una lata de sopa de tomate vertida por encima. Lo cubrías, lo horneabas durante 90 minutos a 350 grados y te alejabas. Las papas se cocinaban al vapor hasta quedar tiernas en el fondo, la carne liberaba sus jugos hacia abajo, los frijoles mantenían su forma y la sopa unía todo en una salsa espesa. Esta cazuela no requería cocción previa, excepto dorar la carne. Para una madre con 4 hijos y sin tiempo, esto era la salvación en un molde de 9 por 13. La receta apareció en libros de cocina comunitarios bajo una docena de nombres diferentes, como cena de 7 capas o cazuela de vagabundo. Los ingredientes variaban según el hogar, pero el propósito nunca cambiaba. Usar lo que tienes y dejar que el horno haga el trabajo. Cazuela de spam y arroz. Antes de que el spam se convirtiera en un chiste, era un salvavidas. El spam en cubos se mezclaba con arroz cocido, crema de pollo y guisantes congelados. Se cubría con hojuelas de maíz trituradas mezcladas con mantequilla derretida y se horneaba durante 30 minutos. El spam le daba al arroz insípido una base salada y carnosa, mientras que la crema lo hacía cremoso sin necesidad de crema real. La cobertura de hojuelas de maíz añadía un crujido mantecoso que los niños a menudo raspaban y comían primero. El spam se podía guardar en la alacena durante años sin refrigeración, lo que lo convertía en la proteína de despensa definitiva para las familias alejadas de los supermercados. Las familias de militares llevaron la receta a la vida civil y siguieron haciéndola mucho después de que ya no tuvieran que hacerlo. No había vergüenza en una cazuela de spam en 1955, solo había una mesa llena y una sartén limpia. Cazuela de salmón y fideos. Esta usaba una lata de salmón rosado, fideos de huevo y crema de apio. El salmón se escurría y las espinas blandas se trituraban con un tenedor porque eran calcio puro y demasiado valiosas para desperdiciarlas. El pescado se mezclaba con los fideos y la sopa, luego se cubría con pan rallado y se horneaba hasta que se doraba. Una lata de salmón costaba 25 centavos. Las familias católicas lo hacían los viernes, y las familias costeras lo hacían siempre que el presupuesto era ajustado. Cuando el atún enlatado se volvió más barato en la década de 1960, las cazuelas de salmón desaparecieron de la rotación y la nutrición específica que proporcionaban desapareció con ellas. Cazuela de hamburguesa y maíz. La carne molida se doraba con cebolla, se mezclaba con una lata de maíz en grano entero escurrido, crema de champiñones y fideos de huevo cocidos, todo se mezclaba. Luego se horneaba con queso rallado derritiéndose por encima. El maíz añadía un dulzor que equilibraba la sabrosa carne. Los fideos estiraban la carne y la sopa la hacía cremosa. Costaba menos de 70 centavos y alimentaba a 6 personas con sobras. Aparecía los miércoles por la noche con la regularidad de las noticias de la noche.
Nadie le tomaba fotos ni publicaba la receta. La sartén simplemente siempre volvía vacía. Los niños no sabían que estaban comiendo una comida económica, simplemente pensaban que estaban comiendo su cena favorita, cazuela de falso pollo. Aquí está el truco que hacía creer a la gente que estaba comiendo algo que no era. Las galletas saladas se trituraban finamente y se mezclaban con crema de pollo, un huevo batido y condimentos. Esto se presionaba en una fuente para hornear y se horneaba, luego se cortaba en rebanadas y se servía con salsa de pollo vertida por encima. No había pollo ni una sola tira. Las galletas absorbían la sopa y el huevo las unía en un pan firme y rebanable que, bajo la salsa, realmente sabía a pollo simplificado para las papilas gustativas agotadas de un jueves por la noche. Una caja de galletas saladas costaba 19 centavos y una lata de sopa costaba 10 centavos. Las madres que lo servían nunca les decían a los niños qué era en realidad, y el secreto se mantuvo durante décadas. Cazuela de papas con queso. Las papas crudas en rodajas se colocaban en capas con cebolla y generosos puñados de queso americano rallado, se cubrían con leche y luego se horneaban a fuego lento durante 90 minutos. Aquí no había sopa de crema de nada. Eran solo papas, queso, cebolla y leche, haciendo lo que hacen cuando se les deja solos el tiempo suficiente en un horno caliente. La capa superior se doraba y quedaba crujiente, mientras que las capas inferiores se volvían suaves y tiernas. Esto aparecía en Acción de Gracias junto al pavo, en las cenas de funerales junto al jamón, y los martes por la noche junto a nada en absoluto porque no necesitaba nada más. Una bolsa de 5 libras de papas costaba 29 centavos y todo el plato servía a 8 personas. Esto es lo que la industria alimentaria entendió antes que cualquiera de nosotros. La cazuela era el enemigo de la comida precocinada. Una mujer que sabía cómo hacer una cazuela de naufragio o una cazuela de papas con queso no necesitaba cenas congeladas. No necesitaba hamburger helper ni kits de comida en caja con paquetes de sabor. Solo necesitaba una fuente para hornear, un horno y 30 minutos. Toda la revolución de la comida precocinada se basó en convencer a las mujeres estadounidenses de que lo que ya sabían hacer era demasiado difícil, demasiado lento y demasiado anticuado. Las empresas gastaron millones en publicidad para reemplazar la cazuela con productos que costaban más y ofrecían menos. Y funcionó, no porque los productos fueran mejores, sino porque el mensaje era implacable. Para 1975 la cazuela era vergonzosa, para 1985 era una broma, y para el 2000 fue olvidada. El conocimiento no murió de forma natural, fue asesinado. Cazuela de tomate y arroz. Una taza de arroz crudo, una lata de tomates, una taza de agua, una cebolla en rodajas y una cucharada de grasa de tocino se ponían en una cazuela tapada y se horneaban durante una hora hasta que el arroz absorbía cada gota y se volvía tierno y rojo. La grasa de tocino le daba a todo una profundidad ahumada que hacía que los ingredientes más simples tuvieran un sabor intencionado. Esta era una cazuela sin carne que no se disculpaba por no tener carne. Era saciante, sabrosa y cálida, y costaba menos de 20 centavos. Las esposas de los granjeros la hacían cuando el huerto producía tomates más rápido de lo que la familia podía comerlos, y las esposas de la ciudad la hacían cuando el sueldo no alcanzaba. Cazuela de pollo y panecillos, biscuits. Pollo enlatado, una lata de verduras mixtas escurridas y crema de pollo se mezclaban, se vertían en una fuente para hornear y se cubrían con masa para panecillos, ya fuera casera o de un tubo refrigerado. Se horneaba hasta que los panecillos subían altos y dorados y el relleno burbujeaba por los bordes. Esto era un pastel de pollo, chicken pot pie, sin la habilidad o el tiempo que exigía una masa adecuada. La cubierta de panecillo daba la misma satisfacción sin tener que amasar ni hacer repulgos. Todo se preparaba en 10 minutos y se horneaba en 25. Para las madres que trabajaban fuera de casa, esta cazuela respondía a la pregunta de cómo alimentar bien a una familia con muy poco tiempo. Cazuela de capas de carne molida y papas, papas crudas en rodajas en el fondo, carne dorada y sazonada en el medio, cebolla en rodajas encima y sopa de tomate diluida con agua vertida sobre todo.
Se cubría con papel de aluminio y se horneaba durante 1 hora. Las papas se cocinaban al vapor en el líquido del tomate, la carne liberaba su grasa hacia abajo y las cebollas se ablandaban en dulces aros translúcidos. Cuando retirabas el papel de aluminio, la cocina se llenaba de un olor que hacía que los niños pusieran la mesa sin que se lo pidieran. Toda la cazuela costaba menos de 60 centavos. Las madres la llamaban como se les ocurriera. La cazuela, esa cosa de papas o simplemente martes. No necesitaba un nombre porque siempre estaba ahí. Cazuela de salchichas y chucrut. Las salchichas ahumadas se acomodaban en chucrut escurrido con manzanas en rodajas en capas por encima y una pizca de azúcar morena. Se horneaba tapado durante 45 minutos. El chucrut se suavizaba en el horno, perdiendo su acidez agresiva y volviéndose casi dulce junto a las manzanas. La salchicha liberaba grasa ahumada en el chucrut, dándole sabor desde adentro. Las familias germano-estadounidenses de Wisconsin, Pensilvania y Ohio hacían esto semanalmente. Una lata de chucrut costaba 10 centavos. La combinación de ahumado, ácido y dulce era más compleja que cualquier cosa que costara 5 veces más. Cazuela de chili con macarrones, chili mac. La carne molida dorada y sazonada con chile en polvo y cebolla se mezclaba con macarrones, coditos cocidos, tomates enlatados y frijoles rojos. Luego se cubría con queso rallado y se horneaba hasta que el queso se derretía. Esta era la cazuela que los adolescentes esperaban oler al llegar a casa de la escuela. El chile en polvo convertía la carne común en algo emocionante, y el queso de arriba se estiraba en largos hilos. Todo el plato costaba unos 75 centavos y producía lo suficiente para 2 cenas completas. Se recalentaba perfectamente, sabiendo aún mejor la segunda noche cuando las especias se habían intensificado. Esta fue la cazuela que sobrevivió a la era de la comida precocinada porque los niños crecieron y llamaron a casa pidiendo la receta. Aquí hay algo que nadie dice sobre estas cazuelas. Estaban diseñadas para ser comidas en silencio. No el silencio de la soledad, sino el silencio de la satisfacción. Una mesa llena de niños comiendo con la cabeza gacha, simplemente comiendo porque la comida estaba caliente y buena y había suficiente. Para una madre que pasaba el día preocupándose por el dinero, ese silencio era el mayor cumplido. Significaba que había hecho algo bien. La cazuela no pedía ser admirada, pedía ser comida, y lo era, siempre. Cazuela de galletas saladas. Esta era el arma secreta de la esposa en Dayton. Un paquete de galletas saladas se colocaba en capas en una fuente para hornear untada con mantequilla con carne molida dorada, cebolla cocida y crema de champiñones. Seguía otra capa de galletas y carne con leche vertida por encima para remojar las galletas. Se horneaba hasta que la parte superior quedaba crujiente y las galletas de abajo se hinchaban convirtiéndose en algo entre una bola de masa, dumpling, y un relleno. Las galletas absorbían la sopa y los jugos de la carne, volviéndose suaves y sabrosas. Toda la cazuela costaba unos 50 centavos. 7 niños la comieron todos los lunes por la noche durante 12 años, y ninguno de ellos se cansó nunca de ella. Cazuela de rollos de repollo. Los rollos de repollo tradicionales requerían blanquear hojas individuales y envolver cuidadosamente el relleno, lo que tomaba 1 hora antes de siquiera llegar al horno. La versión en cazuela omitía todo eso. El repollo crudo rallado se colocaba en capas con carne molida, arroz cocido, cebolla y salsa de tomate. Luego se cubría y se horneaba durante 90 minutos. Sabía casi idéntico a los rollos de repollo adecuados sin ninguna de las complicaciones de envolverlos. Las abuelas polacas en Pittsburgh, Cleveland y Chicago hacían esto cuando no había suficiente energía para lo real. Era la cazuela que admitía un atajo y salía mejor por ello. Cazuela de papas hash brown. Las papas hash brown congeladas se mezclaban con crema de pollo, crema agria, cebolla rallada y queso cheddar. Luego se cubrían con hojuelas de maíz trituradas mezcladas con mantequilla derretida. Se horneaba hasta que la parte superior estaba dorada y el relleno burbujeaba. Esto apareció en todas las cenas de la iglesia y almuerzos festivos desde 1958 en adelante.
Algunas familias lo llamaban papas de funeral porque aparecía en todas las reuniones posteriores a los funerales sin falta. Si alguien moría, esta cazuela ya estaba en camino. Cazuela de pollo y arroz. Una taza de arroz crudo se esparcía en el fondo de una fuente, con crema de champiñones mezclada con agua vertida sobre él. Se colocaban muslos de pollo encima porque costaban 15 centavos la libra, y se espolvoreaba un paquete de mezcla de sopa de cebolla deshidratada sobre todo. El plato se cubría y se horneaba durante 90 minutos. El arroz se cocinaba en el líquido de la sopa y los jugos del pollo, absorbiendo sabor de todas direcciones. Esto se servía en todas las cafeterías escolares y cocinas de granjas desde Georgia hasta Iowa. Un pollo entero costaba unos 33 centavos la libra en 1955. Esta sola cazuela alimentaba a una familia de 8 y no dejaba nada en la sartén. Pastel de tamal, tamalepie, la carne molida dorada y sazonada con chile en polvo, comino y ajo, se mezclaba con tomates enlatados, maíz, aceitunas negras y queso rallado. La mezcla se cubría con una capa gruesa de masa de pan de maíz y se horneaba hasta que el pan de maíz subía y se doraba. Cuando lo cortabas, la parte superior de pan de maíz daba paso a un relleno rico y picante. Las familias de militares lo llevaron a casa en Ohio, Virginia y Maine. La cobertura de pan de maíz hacía lo que haría una tortilla, pero no requería enrollar ni freír. Todo el plato costaba 65 centavos y ofrecía un sabor inmenso. Cazuela de tater tots, croquetas de papa. La carne molida dorada con cebolla se esparcía por el fondo, con crema de champiñones vertida sobre ella. Una lata de judías verdes escurridas se esparcía por encima, seguida de una sola capa de tater tots congelados alineados como soldados. Se horneaba a 375 grados durante 45 minutos, hasta que los tots quedaban crujientes y dorados. Esta es la cazuela que definió a una generación. Los tots crujían en la parte superior mientras la carne y la sopa se volvían cremosas debajo. Una bolsa de tater tots costaba 29 centavos y la sopa costaba 10 centavos. Era el dólar más satisfactorio que una madre podía gastar. No necesitaba ser elegante, necesitaba funcionar, llenar platos y silenciar la cocina. Y lo hacía todas y cada una de las veces. Estas no eran solo cenas baratas, eran la forma en que toda una generación de mujeres estadounidenses decía «te amo» sin usar nunca las palabras. Si estas historias de ingenio cambiaron tu forma de ver los platos humildes de tu cocina, por favor suscríbete y dale me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia que intentaron enterrar. Cultivemos el futuro juntos. El próximo tesoro del pasado será revelado pronto.